Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El agua comienza a cotizar en bolsa. ¿De qué va esto? ¿Qué significado tiene para todos nosotros? El índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California. Ahí hay escasez de agua y ha aumentado en los últimos años, pero ese valor podría ser usado como referencia para el resto del mundo en los mercados del agua. ¿Qué son los mercados del agua? Los contratos del futuro no requieren la entrega física del agua, son puramente financieros, basados en un precio semanal promediado en esas cuencas de California hasta el 2022. Pero hay muchas preguntas en torno a esto, porque también el agua es un bien público, el agua es un derecho humano. Hablaremos con un especialista ahora que se llama Gonzalo de la Cámara, es director de Economía del Agua del Instituto INDEA, asesor de Naciones Unidas, del Banco Mundial. Los institutos INDEA son centros de investigación de excelencia que están en la Comunidad de Madrid. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes ya para vos, ¿verdad? Sí, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? El agua es un bien público. ¿Se puede comprar o vender el agua? Mira, en sentido estricto, el agua en todas las legislaciones internacionales, desde luego también en Argentina, pertenece al dominio público, es decir, la tutela del recurso le corresponde al Estado. La novedad está en que en determinados países se establecen derechos de uso y aprovechamiento del agua que son privativos. Esto también ocurre desde luego en Argentina. Argentina además tiene mucha tradición en mercados de agua, por ejemplo en la provincia de Mendoza. Pero claro, lo que ocurre es que hay tres grandes países, tres grandes mercados que han desarrollado esto y lo han llevado, digamos, no sé si al paroxismo, pero lo han llevado mucho más lejos, que son Australia, Chile y los estados del oeste norteamericano. Todos ellos lugares donde la escasez de agua no es coyuntural, no es que en un momento dado se dé una situación de sequía, sino donde la situación es crónica. Y esto es lo que nos lleva, de alguna manera, a veces a confundir la tendencia a pensar que lo que está cotizando es el agua, cuando tú mismo explicabas que lo que cotizan son los contratos de futuros de los derechos de uso y aprovechamiento. Es decir, cotizan unos activos financieros, ahora explicaremos si quieres lo que es, pero esos activos financieros no son necesariamente, no convierten ese índice bursátil en un mercado de agua, ¿sí? No se está comprando y vendiendo agua, sino que lo que se está haciendo es trabajar con unos activos financieros generados a partir de esos derechos de uso de agua. Vamos a la explicación de los activos financieros, si te parece. Sí, el activo financiero es el siguiente, para que lo entienda muy bien el oyente, porque entiendo que el tema es un tema muy sofisticado, como casi todo en relación a los mercados financieros. Cualquier oyente entenderá perfectamente la diferencia entre ser propietario de su vivienda o ser un inquilino que paga un arriendo. Si uno es propietario de su vivienda, tiene derecho a algunas cosas, pero no tiene derecho, por ejemplo, a utilizar la vivienda. Porque si quiere utilizar la vivienda, tendría que solicitar permiso a la persona que está viviendo como inquilino. El inquilino también tiene derecho a muchas cosas. Puede utilizar la vivienda en el día a día, puede desarrollar dentro las actividades que desee, pero no tiene ningún derecho a hacer una compraventa de la vivienda, porque el propietario es otro. En este caso es exactamente igual. El agua pertenece al dominio público, por tanto corresponde al Estado proteger el dominio público, pero lo que sí se establecen son una serie de concesiones administrativas que permiten a regantes, a empresas que necesitan el agua para refrigerar sus equipos industriales, a energéticos que van a utilizar el agua para generar energía hidroeléctrica, a empresas sanitarias que se dedican a prestarnos los servicios de agua potable y saneamiento, les están haciendo unas concesiones para que puedan utilizar y convertir el recurso en unos servicios concretos. Cuando se establecen esos derechos de uso y aprovechamiento, lo que nos encontramos es que en algunos países además se va un paso más allá. Ese paso más allá es crear mercados formales, es permitir que uno pueda ir con ese de uso y aprovechamiento de agua e intercambiarlo con otro usuario. Y esto en realidad sería el equivalente a que estuviésemos vendiendo un activo concreto, un título, un papel que nos da acceso al recurso.
Esto es lo que, llevado a la sofisticación de los mercados financieros, conduce a generar lo que se llaman contratos de futuros, que también, para que nos entiendan los oyentes, el mercado habitual al que estamos habituados cualquiera de nosotros, cuando vamos a una tienda y compramos pan o compramos una manzana, ese es un mercado spot, en el que nosotros pagamos por el bien, obtenemos el bien. En un mercado de futuros, lo que estamos haciendo es comprar a plazo. Pagamos hoy para garantizarnos que podemos acceder a ese bien en un momento dado en el futuro, y con esto lo que hacemos es gestionar el riesgo, es protegernos respecto a la posible variación del precio, en este caso, de ese derecho de agua a lo largo del tiempo. Para poder comprender esto que nos explicás del uso del agua, de que se trata del uso del agua, ¿qué tal? Cruz te saluda. ¿Cambiaría, por ejemplo, algo con la actividad presente? Porque pienso en las megaminerías, ¿no? En la megaminería como actividad de las megamineras, las industrias, que por ejemplo pueden hasta utilizar el agua de los grandes cauces de agua, digamos dulce, en la zona cordillerana, y pueden hasta desviar un río para la utilización del agua. ¿Esto sería más avalado por este tipo de mercados, por ejemplo? Bueno, en sentido estricto, no por este índice que se ha creado ahora en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York. Quizá es interesante que sepan los oyentes que en la bolsa de Chicago, por ejemplo, desde hace décadas ya se cotizan contratos de futuro vinculados a la soya, al trigo, al maíz, al algodón, al café, al petróleo, al oro, a la plata. Es decir, toda esta serie de materias primas ya están cotizando en bolsa a través de esos contratos de futuros. Aquí la novedad es que estamos hablando de agua, que efectivamente, como decías, es un bien de primera necesidad, que responde a una serie de derechos humanos de agua y saneamiento que tenemos que proteger. Entonces, ¿cómo conseguir que no se produzcan esos abusos, bien por megamineras o bien como resultado de especuladores que acudan a estos mercados financieros sin ningún interés en la sostenibilidad en el uso del agua, sino más bien con un interés de especulador de comprar barato para vender caro? La única manera de resolver esto, como siempre, es con fuerte regulación pública. Necesitamos que la regulación pública juegue un papel alineando los intereses individuales, privados si se quiere, con los objetivos colectivos, con los objetivos que como sociedad decidimos. Como aquí están en juego una serie de bienes públicos, lo que tenemos que hacer es proteger esos bienes públicos. Claro, o sea, en términos teóricos, insisto, teóricos, no cambiaría la soberanía que tenemos por sobre el agua como pueblo, digamos, todos los vecinos y vecinas del territorio argentino. No cambia en absoluto. No cambia, y mucho menos con este índice, porque este índice solo está referido, como explicaba Sergio, a 4 mercados, pero mejor dicho, a 5 zonas donde se intercambian derechos de uso en el estado de California. Hay un mercado de aguas superficiales y luego hay 4 mercados de derechos de uso de aguas subterráneas, en el Chino, en San Gabriel, en el Valle Central y en el Mojave. Claro, lo que pareciera claro es que las administraciones deben ser cada vez más eficaces y transparentes, la organización que nos damos, porque el derecho de uso sí podría afectar a, no sé, está el ejemplo en Chile del gran conflicto de la minería con aquellos que tienen, no sé, determinados cultivos en la zona, ¿no? Donde algunos de los regantes tienen más beneficios que otros, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que si alguno de los oyentes conoce el Valle de Copiapó, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, cómo puede ser que en el desierto haya un vergel destinado a la producción de uva, fundamentalmente para pisco, en una zona en la que por no existe agua? Bueno, pues el gran descubrimiento, y desde la óptica de un economista esto es muy claro, es que lamentablemente, y esto está detrás de muchos de los problemas de insostenibilidad que tiene nuestro modelo de desarrollo, lamentablemente a veces tenemos muy buenas razones para tomar muy malas decisiones. Y me parece esencial reconocer que hay una serie de incentivos que tienen que ver con la presencia de horas de sol, con un coste laboral muy bajo y por tanto competitivo, con la abundancia de suelo, y sin embargo insumo productivo básico, que es el agua. Y eso termina entrando en conflicto con la provisión de agua a determinadas ciudades o a otro tipo de actividades económicas. La manera en la cual el ciudadano se siente atónito ante este tipo de noticias
es precisamente porque se ha ido tan lejos en el otorgamiento de derechos de uso en una cuenca que es claramente deficitaria, que ese sobreotorgamiento conduce inmediatamente a la sobreexplotación física del acuífero. De manera que esa actividad económica, como la actividad económica en el principal exportador de espárragos del mundo, Perú, en la costa del Pacífico, se explica como resultado de un modelo que tiende a la sobreexplotación del recurso. ¿Qué podemos hacer en todos aquellos lugares donde hay margen todavía para corregir esto? Precisamente reforzar el papel del sector público para garantizar que la regulación nos permite evitar este tipo de dificultades. Por eso es tan esencial, por ejemplo, cuando el ciudadano tiene tendencia a desconfiar de la clase política, yo siempre digo, desconfíen de los políticos si quieren, pero no desconfíen del valor de las instituciones. Es decir, en Argentina se ha avanzado mucho, por ejemplo, en establecer nuevas instituciones dedicadas a la gestión de recursos hídricos. Es muy importante que con independencia del gobierno se le dé continuidad a ese esfuerzo institucional más allá del color político del gobierno, porque esto es lo que va garantizando predictibilidad en la política pública y es lo que protege al ciudadano porque garantiza el interés general. Estás escuchando a Gonzalo de la Cámara, es especialista en economía del agua, a raíz de la noticia de esta semana. Lo que se leía en los títulos era "El agua cotizará en bolsa". Y Gonzalo, cuando te enteraste de esta noticia, ¿qué fue lo primero que pensaste? Lo primero, si soy sincero, lo primero me sorprendió que ahora fuese noticia, porque en realidad este índice se creó el 31 de octubre de 2018. Se ha venido observando la evolución de los precios. ¿Y por qué crees? Perdóname, Gonzalo. Se ha convertido en noticia esta semana. ¿Pero qué crees? Es porque el 7 de diciembre, el lunes de esta semana, es cuando se ha decidido iniciar el primer periodo de transacciones para generar contratos de futuros. Es decir, hasta ahora ha estado latente el índice y ahora comienza a operar con los primeros contratos de futuros. Una de las cosas que he pensado en términos positivos es, si este tipo de sofisticación de los mercados financieros lo pudiésemos utilizar como un instrumento de gestión del riesgo, y esto nos permitiese ir dando un cambio en la gestión del agua, que tradicionalmente es una gestión basada en la remediación de impactos, en la gestión de crisis. Es decir, piensen lo que ocurre en Argentina. Normalmente, ¿cuándo escuchamos de la política de agua? Escuchamos de la política de agua cuando hay una sequía en Tucumán, en Salta, en Mendoza, y hay que intervenir, o cuando hay inundaciones en la provincia de Buenos Aires, hay que intervenir, o cuando hay un evento de contaminación en el Matanza-Riachuelo y hay que intervenir. Pero no estamos siendo capaces de dar un salto, y no solo en Argentina, en muchos países del mundo, en el cual no solo gestionemos crisis, sino que gestionemos riesgos y oportunidades. Si los mercados financieros pudiesen jugar ese papel de ayudarnos, de mandarnos señales para la gestión del riesgo, sería perfecto. Pero insisto, tienen que ser mercados regulados para garantizar el interés general. Muy claro, Gonzalo. Gracias por este rato con nosotros y que tengas un buen día, Igualmente, que estén muy bien. Gonzalo de la Cámara, director de Economía del Agua de un instituto prestigioso en Madrid y además asesora a Naciones Unidas, al Banco Mundial y a otras instituciones. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.